Par là. Les oiseaux gazouillent, Jeanne aussi. Georges l'appelle, chant des coqs. Une truelle racle un toit. Des chevaux passent dans la ruelle. Grincement d'une faux qui coupe le gazon. Choc, rumeur. Découvreur marche sur la maison. Bruit du port. Sifflement des machines chauffées. Musique militaire arrivant par bouffées. Brouhaha sur le quai. Voix française. Merci. Bonjour. Adieu. Sans doute il est tard, car voici que vient tout près de moi chanter mon rouge-gorge. Vacarme de marteau lointain dans une forge. L'eau clapote. On entend haleter un steamer. Une mouche entre, souffle immense de la mer. L'art d'être grand-père, Victor Hugo. Ventanas abiertas. Oigo unas voces, luces a través de mis párpados. Una campana dobla en la iglesia de San Pedro. Gritos de los bañistas. Más cerca, más lejos. No, por aquí. No, por allá. Los pájaros gorjean. Jean también. Georges la llama. Canto de los gallos. Una llana raspa un tejado. Unos caballos pasan por el callejón. Chirrido de una guadaña que corta la hierba. Choques, rumores. Unos retejadores andan sobre la casa. Ruidos del puerto. Silbido de las máquinas recalentadas. Música militar que llega a bocanadas. Kirigai en un muelle. Voces francesas. Merci. Bonjour. Adieu. Sin duda es tarde, pues ya se acerca mi petirrojo a cantar justo a mi vera. Estrépito de martillos lejanos en la fragua. El agua chapotea. Se oye el jadeo de un vapor. Entra una mosca. Aliento inmenso mar. El arte de ser abuelo de Víctor Hugo. En un paisaje sonoro distinguimos distintos tipos de sonido envueltos en un silencio. Un sonido de fondo o tonalidad, tal como el ruido del tráfico, una señal o un sonido cualquiera, como cuando oímos el tañer de una campana, y también una huella sonora que asociamos con un lugar o una situación determinada. Por tanto, el sonido depende de la relación entre el entorno y el individuo. Cuando los hombres vivían una existencia pastoril, predominaban los sonidos de la naturaleza con un 69%. Sin embargo, a partir de la revolución industrial se redujeron hasta llegar al 6% que representan en la actualidad, siendo reemplazados por los sonidos mecánicos y tecnológicos con un 68%. Se ha llegado a hablar del cielo como jungla sonora del futuro. Han surgido organizaciones que reivindican el silencio como el bien al que la comunidad tiene derecho, promueven una ecología de la música. Los espacios sonoros antinaturales deben respetar el espacio individual. John Cage, teórico musical, dice que el silencio no existe, que siempre está ocurriendo algo que produce sonido. El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música. Al sonido de la música, y en particular de la voz, se le atribuyen en los mitos grandes poderes como ser fuerza creadora o la capacidad de arrastrar o seducir. Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gran gloria de los aqueos. Detén tu navío para escuchar nuestra voz, pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de dulce encanto de nuestras bocas, sino que ese, deleitándose, navega luego más sabio. Sabemos ciertamente todo cuanto en la amplia Troya
Penaron argivos y troyanos por voluntad de los dioses. Sabemos cuánto ocurre en la tierra prolífica. Así decían, desplegando su bella voz, y mi corazón anhelaba escucharlas y ordenaba a mis compañeros que me desataran haciendo gestos con mis cejas. Ellos se curvaban y bogaban. Pronto se pusieron en pie Perímedes y Euríloco y vinieron a sujetarme más firmemente con las sogas. Cuando ya las hubimos pasado y no escuchábamos más ni la voz ni la canción de las sirenas, al punto mis fieles compañeros se quitaron la cera con que les había yo taponado los oídos y me libraron de las cuerdas. Poco después bajaba el flautista por la calle principal de Hamburgo. Llevaba una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento. De pronto se paró, tomó la flauta y se puso a soplarla, al mismo tiempo que guiñaba sus ojos de color azul verdoso. Chispeaban como cuando se espolvorea sal sobre una llama. Arrancó 3 vivísimas notas de la flauta. Al momento se oyó un rumor. Pareció a todas las gentes de Hamelin como si lo hubiese producido todo un ejército que despertase a un tiempo. Luego el murmullo se transformó en ruido y finalmente este creció hasta convertirse en algo estruendoso. El flautista de Hamburgo. La voce di Maddalena Delany era una voce trasparente e profonda. Sembrava venisse da un'estrema lontananza e sembrava creata dal nulla. Quella voce per molti era un mistero, per qualcuno una curiosità. Una voce così, erano in tanti a dirlo, non si era mai sentita. Raccontarla pareva a tutti impossibile. C'era chi ricorreva a questa o quella immagine e qualche volta l'immagine riusciva a spingerci fin nei pressi di quella voce, fin sulla soglia di quel suono. C'era chi ne parlava per ore, chi ne discuteva con passione, chi tentava di descriverla. Una voce così non si era mai sentita. Dicevano che sentire quella voce era come respirare l'aria purissima di una montagna sempre coperta di neve. Una montagna dove nessun uomo era mai salito e l'unico modo per salirci era sentire quella voce e non ce n'erano altri. Dicevano che era una voce trasparente e profonda, sebbene non fosse del tutto chiaro che cosa significasse cantare con una voce trasparente e profonda. Un così bel posto, Fabrizio Rondolino. La voz de Maddalena Delany era una voz transparente y profunda. Parecía que llegaba de una extrema lejanía y parecía creada de la nada. Esa voz para muchos era un misterio, para alguno una curiosidad. Una voz así, lo decían muchos, no se había oído jamás. Explicarla le parecía a todo el mundo imposible. Había quien recurría a esta o a aquella imagen, y a veces la imagen lograba llegar hasta las proximidades de esa voz, hasta el umbral de aquel sonido. Había quien hablaba durante horas, quien discutía con ardor, quien trataba de describirla. Una voz así no se había oído jamás. Decían que oír esa voz era como respirar el aire purísimo de una montaña de nieves perpetuas, una montaña a la que ningún hombre había ascendido jamás y que el único modo de subir era oír esa voz y que no había otra. Decían que era una voz transparente y profunda, en un lugar tan hermoso, de Fabrizio Rondolino. Efectos de sonido. Sonido urbano. Sonido de metal. Sonido interior. Sonido terapéutico. Sonido familiar. Sonidos naturales. Sonidos artificiales. Sonidos cotidianos. Sonidos graves. Sonidos agudos. Sonidos de pájaros ausentes. El sonido de la lluvia. El sonido del mar. El sonido de la noche, el sonido del agua, El sonido de las olas. el sonido de la naturaleza, El sonido del silencio. El sonido del llano. El
Sonido persistente. Imagen y sonido. Sonido digital. Ultrasonido.